Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. Bueno, no es que estamos en una discoteca ni nada por el estilo, sino que vamos a dar una clase con clase. El día de hoy vamos a ver lo que son sucesiones y una pequeña introducción a series. Entonces, comencemos. Me piden determinar si la sucesión a sub n igual a coseno de n sobre n converge o diverge. ¿Sí? Me piden determinar si esa sucesión converge o diverge, ¿no? Recuerden que para poder hacer eso, lo que tienen que hacer ustedes es simplemente calcular el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión a sub n, ¿no? Con este límite ustedes calcularían eh, eh, el valor de este límite te indica si la sucesión, perdón, sí, si la sucesión converge o diverge, ¿no? Entonces tenemos que calcular el límite cuando n tiende al infinito del coseno de n sobre n. Ya tenemos que calcular ese límite. Bueno, ¿y cómo hacemos para poder calcular este límite? Yo aquí puedo darme cuenta que el coseno, bueno, no vamos a ponerle coseno de n, sino que miren, voy a ponerle coseno de x. Si ustedes recuerdan un poquito, la función coseno de x es una función que está acotada entre 1 y menos 1, ¿ya? Entonces, si en vez de ponerle la x, le pongo la variable n, eh, quedaría que el coseno de n, bueno, va a estar acotado entre 1 y menos 1, ¿sí? Estamos trabajando con números naturales, ¿no? Recuerden. Si yo divido todo esto para n, donde n son los naturales son positivos, eso quiere decir que la desigualdad no va a cambiar al momento de multiplicarlo por n o dividirlo por n. Entonces divido para n cada uno de estos términos y te va a quedar menos 1 sobre n, va a ser menor o igual a coseno de n sobre n, y esto va a ser menor o igual a 1 sobre n. Entonces, tenemos esta desigualdad o esta inecuación que ustedes observan aquí. Ya, esta función coseno de n sobre n, si ustedes se dan cuenta, viene a ser nuestro a sub n. Este viene a ser el a sub n. Vamos a poner que el que está acá va a ser un b sub n y el que está acá va a ser un c sub n, pongamos. Entonces lo que yo voy a aplicar aquí es el teorema del emparedado, o teorema del sándwich, ¿no? Teorema del emparedado. ¿Qué te indica este teorema? Bueno, lo que tienes que hacer es calcular el límite de los extremos primero. Si el límite de los extremos es igual, eso quiere decir que el límite de la función que está aquí en el medio también toma ese mismo valor. Es decir, vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito. Del primer extremo. El primer extremo es menos 1 sobre n, ¿ya? Y este límite tiene que ser igual al límite cuando n tiende al infinito del otro extremo. El otro extremo viene a ser acá c sub n, que sería 1 sobre n. Estos dos límites tienen que ser iguales. Si ustedes se dan cuenta, estos dos límites dan 0. O sea, ustedes reemplazan el infinito aquí, te queda 1 sobre infinito. 1 dividido para un número muy grande es 0. Como estos dos límites son iguales, por lo tanto, se puede concluir que el límite cuando n tiende al infinito de la función que está en el medio, que viene a ser la de aquí, coseno de n sobre n, también toma ese mismo valor, es decir, vale 0. ¿Ya? Y miren, eso es lo que nosotros queríamos calcular aquí. Por lo tanto, se concluye que la sucesión converge, ¿no? Converge. Y listo. A ver. Me piden determinar si esta sucesión converge o diverge. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, calcular el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión a sub n. ¿Cuál es la diferencia en este problema? Que aquí tengo este menos 1 a la n. ¿Qué va a hacer este menos 1 a la n? Lo que va a hacer es que la sucesión sea alternante. Que la sucesión sea alternante. Es decir, que los signos vayan más, menos, o al revés, menos, más, así sucesivamente. Por ejemplo, algo como esto, un medio, coma, menos un cuarto, coma, un octavo, coma, menos 1 sobre 16, coma, punto, así es algo. Entonces los signos se van alternando. Eso es lo que hace este menos 1 a la n. Nada más que eso, solo eso, nada más. Alterna los signos.
Entonces, cuando ustedes tienen una sucesión alternante, lo que tienen que hacer es calcular el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n. Eso es lo que tienen que calcular. Ya, esa es la diferencia. ¿Qué va a hacer ese valor absoluto? Ese valor absoluto lo único que hace es volverte positiva la sucesión. Ya, lo que hace es volver positiva la sucesión. Es decir, esta parte alternante se cancela, se elimina. Es decir, va a pasar algo como esto. El límite cuando n tiende al infinito de valor absoluto de a sub n, pero a sub n es menos 1 a la n. Acá va n más 9 sobre 4n cuadrado. ¿Ya? Y entonces este valor absoluto lo que hace es cancelar, elimina el menos 1 a la n. Y ya solamente te quedaría lo de aquí. Límite cuando n tiende al infinito de n más 9 sobre 4n cuadrado. De esa forma nos queda. ¿Sí ven? Para eso sirve el valor absoluto nada más. Y ese límite es el que ustedes tienen que calcular, pues chicos, ¿sí? Hay que calcular ese límite. Entonces lo que voy a hacer aquí es dividir, voy a dividir el numerador para 9. Se puede separar términos también. Sí, se puede separar términos. Voy a separar de esta manera. Separo la n con el 4 sobre n cuadrado más, y el 9 lo separo con el 4 sobre n cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí te va a quedar límite cuando n tiende al infinito. En la parte de arriba aquí te va a quedar 1 sobre, acá te va a quedar 4n, estoy simplificando, más, y aquí te va a quedar 4 sobre n cuadrado. ¿Ya? Y listo, si ustedes calculan este límite, el resultado va a salir 0, ¿no? Porque al reemplazar el infinito aquí, te quedaría 1 sobre infinito, que eso es 0. Al reemplazar el infinito acá, te va a quedar 4 sobre infinito, que eso también sigue siendo 0. Entonces, miren, este límite dio 0 y se concluye entonces que esta sucesión converge. Por lo tanto, a sub n converge. Profesor, ¿cuándo diverge? Diverge cuando te salga más infinito o menos infinito. Ahí diverge. ¿Sí? Ahí diverge. Determinar de ser posible una fórmula, pero ¿para quién? Para la sucesión de sumas parciales. Entonces, algo nuevo, ¿no? La sucesión de sumas parciales asociada a esta sucesión. Ya, una vez que hagamos eso, lo que me piden calcular es el límite cuando n tiende al infinito, ¿no? De esa fórmula que nosotros vamos a encontrar, le vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito. Entonces, miren, esta va a ser la sucesión a sub n. Voy a ponerla acá. A sub n es un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, punto, 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 esto continúa de largo, ¿no? Ya nosotros sabemos que este término es a sub 1, que este término es a sub 2, que este término es a sub 3, a sub 4, y esto continúa de largo, ¿no? ¿Sí? Así sucesivamente. Muy bien. A ver, ¿qué quiere decir una fórmula para la sucesión de sumas parciales? Primero, ¿qué cosa es la sucesión de... Acuérdense que la palabra sucesión quiere decir números o un arreglo de números separados por coma, ¿sí? Un arreglo de números separados por coma. Pero aquí me dicen sumas parciales. ¿Qué quiere decir sumas parciales? Quiere decir que vamos a ir sumando poco a poco. ¿Cómo es esto? Vamos a calcular, miren, vamos a calcular lo siguiente. S1, S2, S3, S4, punto, 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 y así sucesivamente. Donde S1, ¿qué cosa es? Es el primer término, a sub 1. S2, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la suma del primer término más el segundo término. S3, ¿qué va a ser? Va a ser la suma del primero más el segundo más el tercer término. Por eso se llama sucesión de sumas parciales. ¿Sí ven? Esto es una sucesión. S1, S2, S3, S4, de manera general Sn. ¿Sí? Así como acá, ¿no? A1, A2, A3, AN. Acá también es Sn, ¿no? Y tenemos que hacer sumas parciales, quiere decir que vamos a ir sumando poco a poco. Entonces, la suma S1 es la suma del primer término. O sea, el mismo primer término. S2 viene a ser la suma del primero más el segundo. S3 es la suma del primero, segundo y tercero. Y así sucesivamente. S4 va a ser la suma del primero más el segundo, más el tercero y más el cuarto. Y así sucesivamente. Ya ustedes ya saben cómo va a ir
esto de aquí. Esto de aquí es la sucesión de sumas parciales, chicos. Entonces nosotros sabemos que S1 es igual a 1 medio. ¿Por qué? Porque S1 es A1. S2 es el primer término, que es 1 medio más 1 cuarto. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? 1 medio más 1 cuarto. Saldría 3 cuartos, creo. Sí, 3 cuartos. 3 cuartos. Sumando, ¿no? Sumando estos dos valores. ¿Cuánto es S3? S3 es el primer término más el segundo término más el tercer término, que sería 1/8. ¿Ya? Que esto de aquí, bueno, esto de aquí ya nosotros sabemos que vale 3 cuartos. A 3 cuartos hay que sumarle 1/8. Hay que resolver estas sumas, ¿no? Y esto de aquí te queda ¿cuánto? Te quedaría aquí 3 cuartos más 1/8. ¿Cuánto es eso, chicos? 7 octavos. 7 octavos. ¿Sí? Y así calculamos. S4. ¿Cuánto es S4? Bueno, S4 va a ser la suma de los 3 primeros más el cuarto término. ¿Sí ven? También lo puedo escribir así. S4 es la suma de los 3 primeros más el cuarto término. Es decir, va a ser 7 octavos más el cuarto término, que es 1/16. ¿Ya? ¿Cuánto te da esto de aquí? 7 octavos más 1/16 te daría 15/16. 15/16. ¿Sí? Y entonces, miren, ya tenemos la sucesión de sumas parciales. Sn es igual a S1, que es 1 medio, coma, S2, que es 3 cuartos, S3, que es 7 octavos, coma, S4, que es 15/16, coma, y esto continúa, chicos, punto, 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 de largo. S5, S6, S7, de largo. Entonces, esa sería la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Sucesión quiere decir un arreglo de números separados por coma. Sumas parciales quiere decir que vamos a hacer sumas pequeñas. Vamos a ir sumando poco a poco, tal como ustedes observan aquí. ¿Ya? Pero miren lo que me piden determinar de ser posible una fórmula para la sucesión de sumas parciales. Es decir, hay que encontrarle una fórmula a esta sucesión. ¿Ya? Hay que encontrarle una fórmula recursiva, ¿no? A esa sucesión que está ahí. Bueno, y ahí viene la parte trabajosa. ¿Cómo hago esa? ¿Cómo hago esa fórmula? ¿Cómo hallo esa fórmula? Bueno, vamos viendo cómo se halla esta fórmula. Aquí, a ver, déjenme mover la pantallita más para acá. Tenemos lo siguiente, déjenme observar esto. Aquí tengo, bueno, tengo hasta S4, ¿no? S4, nosotros habíamos dicho que es un medio más un cuarto más un octavo más 1/16. Ahí estarían los 4 primeros términos. Si yo continúo de esta forma, hasta un valor n, voy a tener Sn. ¿Qué cosa sería Sn? Sería la suma de un medio, más un cuarto, más un octavo, más 1/16, más, y continúa hasta ¿cuánto? Hasta un valor n cualquiera. No estamos sumando 5, 4, no estamos sumando 5, 6, 7 términos, estamos sumando n términos. ¿Ya? Entonces, el enésimo término sería 1/2 a la n, ¿se acuerdan? ¿No? Si se acuerdan la fórmula que nosotros encontramos ayer en este problema. Entonces, el enésimo término sería 1/2 a la n. ¿Ya? Aquí tengo Sn, ¿sí ven? Aquí tengo la suma de los n primeros términos. Vamos a hacer algo. A ver, vamos a hacer algo. Déjenme observar aquí. Yo puedo escribir esto, miren. Voy a hacer lo siguiente. Sn lo puedo escribir como, miren cómo lo vamos a escribir. Esto que voy a hacer es una pequeña demostración. A ver, voy a hacer lo siguiente. Sn lo voy a escribir de la siguiente forma. 1 medio por 1 medio a la 0. Así, el primer término. 1 medio por 1 medio a la 0 más el segundo término, que es un cuarto, lo voy a escribir así. 1 medio por 1 medio a la 1.
más el 1/8 lo voy a escribir como 1/2 por 1/2 al cuadrado, ¿sí? Más el 1/16, 1/2 por 1/2 al cubo. Si ven que es lo mismo, ¿no? Solo que lo estoy escribiendo de otra forma, nada más. Si yo continúo de esta manera, más punto, 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 el enésimo término, 1/2 a la n, yo lo puedo escribir de esta forma. 1/2 por 1/2 a la n-1. ¿Sí? Acuérdense que aquí es como que estuviera elevado a la 1, entonces misma base, se suman los exponentes y me va a quedar lo mismo que está acá. ¿Ya? Entonces este término que está aquí lo puedo escribir de esta forma. Voy a hacer algo. Voy a multiplicar esto. Toda esta ecuación de aquí la voy a multiplicar por 1/2. Toda esta ecuación la voy a multiplicar por 1/2 y me va a quedar lo siguiente. A ver, en la parte de acá izquierda te va a quedar 1/2 por Sn. ¿Sí? Miren, toda la ecuación, totalmente toda la voy a multiplicar por 1/2. Entonces, en la parte de aquí te queda 1/2 por Sn. Y esto va a ser igual. Este término, miren bien, este término lo multiplico por 1/2 y te va a quedar 1/2 por 1/2 a la 1. Estamos claros, ¿no? Porque esto de aquí es prácticamente 1. Entonces, este 1/2 lo multiplico por 1/2 y te queda 1/2 por 1/2 a la 1. ¿Ya? Más este término lo multiplico por 1/2 y te va a quedar 1/2 por 1/2 al cuadrado. Más este término de aquí lo multiplico por 1/2 y te va a quedar así, 1/2 por 1/2 al cubo. Estamos claros, ¿no? Y continúo, más punto, 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 más. A ver, voy a dejar un espacio aquí. Miren, voy a dejar un espacio aquí. Aquí voy a dejar un espacio. Y a ver, acá voy a poner la multiplicación de este término por el 1/2. ¿Ya? Entonces, este término de aquí lo multiplico por 1/2. Lo multiplico por 1/2. Y te va a quedar 1/2 por 1/2 elevado a la n. Así te va a quedar. Ya, ¿por qué razón dejé este espacio que está aquí? A ver, ¿por qué razón dejé este espacio que está aquí? Porque, a ver, este vendría a ser el enésimo término. Este que está aquí viene a ser el enésimo término. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero el enésimo término, sino que quiero un término anterior? Uno anterior a este. Un término anterior al de aquí. El término anterior debería ser 1/2 por 1/2 a la n-2. El término anterior al que está aquí, miren que el exponente va bajando, miren, 3, 2, 1, 0. Ya, esos son los patrones que quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces, si el enésimo término tiene n-1 aquí, entonces el término anterior va a tener n-2, ¿ya? Espero que esté claro eso ahí, ¿no? A ver, entonces aquí había escrito el término anterior era 1/2 por 1/2 a la n-2. Entonces, si este término lo multiplico por 1/2, este de aquí, lo multiplico por 1/2, entonces aquí debería estar 1/2 por 1/2 a la n-1. ¿Sí? Que vendría a ser prácticamente el término anterior a este, ¿sí ven? El término anterior. Bien. Entonces tenemos eso ahí, miren, chicos. Tengo esta ecuación. Sn es igual a todo esto que ustedes observan aquí. Todo esto. Voy a borrar esto de acá. ¿Ya? Y tengo que 1/2 por Sn es igual a todo esto que ustedes observan acá. Todo esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estas dos ecuaciones las resto? Las vamos a restar. ¿Ya? Vamos a restar esas dos ecuaciones. Sn le voy a quitar 1/2 de Sn. ¿Ya? Entonces, te va a quedar aquí. A ver, voy a restar arriba menos abajo, ¿no? Estoy restando Sn, le quito 1/2 de Sn. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este término que está aquí, déjenme cambiar de color. Este término, 1/2 por 1/2 a la 0, no se va a restar con ninguno de estos términos que están aquí. Con ninguno. ¿Ya? No se va a restar con ninguno. Ese término va a quedar aquí intacto. 1/2 por 1/2 a la 0. Este término que está aquí
1 medio por 1 medio a la 1 se va a restar con este término que está acá. Entonces estos dos se eliminan, porque estamos restando arriba menos abajo, ¿sí? Continúo. Entonces estos dos se eliminan. Este término que está aquí se va a eliminar con este término que está acá. ¿Sí ven? Entonces, chao, se fue con esos dos. Y así sucesivamente, todos estos términos se van a eliminar, miren, porque estamos haciendo la resta, arriba menos abajo. Entonces, este término se va a eliminar con este término de acá. ¿Ya? Y así sucesivamente se van a eliminar todos los términos que están aquí, toditos. Pero también se va a eliminar este. Este se va a eliminar con el de aquí. Y al final va a quedar solamente este. Este de aquí no se va a ir con nadie, pero tengan en cuenta algo, que este de aquí está en el denominador. Este término está en el denominador, entonces vamos a tener aquí una resta, menos 1 medio por 1 medio a la n. ¿Sí? Espero que esté claro hasta ahí, chicos. Es un poquito complicado, pero bueno, ya vamos avanzando con los temas. Y listo, miren, hemos restado estas dos ecuaciones que yo saqué aquí. Sn menos 1 medio de Sn nos da como resultado 1 medio de Sn. Aquí es como que estuviera el 1, ¿no? 1 por Sn menos 1 medio de Sn, te queda 1 medio de Sn. Y esto va a ser igual a lo de acá, que esto no es nada más que 1 medio, el primer término es 1 medio, porque esto aquí es como que fuera 1, ¿no? 1 medio a la 0 es 1, entonces el primer término sería 1 medio, menos 1 medio de lo de acá, multiplicado por lo de acá, 1 medio de Sn. Ya estamos claros, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, tengo aquí 1 medio de Sn, va a ser igual, y en la parte de acá, yo puedo sacar factor común el 1 medio. Saco factor común el 1 medio, y aquí adentro va a quedarte 1 menos 1 medio de 1 medio elevado a la n. ¿Sí? Por lo tanto, en el momento en que yo saco factor común, se va a eliminar este 1 medio con este 1 medio. Y te va a quedar, miren aquí, que Sn va a ser igual a 1 menos 1 medio elevado a la n. Déjenme escribir bien esto de aquí. ¿Y qué cosa hemos encontrado? Hemos encontrado la fórmula recursiva para esta sucesión. ¿Ya? Chéverazo, ¿sí? Ok, chicos. Confirmen, ¿tienen preguntas? Ya, entonces, esta es la fórmula recursiva para esta sucesión que está acá. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esta fórmula, lo que me piden calcular es el límite cuando n tiende al infinito. ¿Sí? Listo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito de la fórmula que nosotros tenemos, que es Sn. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no es nada más que el límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 1 medio elevado a la n. Entonces, este límite de aquí se lo puede separar. Bueno, el 1 queda en la parte de acá afuera, 1 menos el límite cuando n tiende al infinito, y solo calculo aquí 1 medio a la n, el límite de 1 medio a la n. Entonces, esta parte de aquí se va a hacer 0. ¿Ya? Y solamente te va a quedar 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de sumas parciales Sn, esto te da 1. Eso es lo que nos pide calcular el problema, chicos. Ya. Pero a ver, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es lo que nosotros hemos calculado? El límite cuando n tiende al infinito de Sn. ¿Qué es esto? A ver, esto que ustedes observan aquí, el límite cuando n tiende al infinito de Sn, a esto se lo conoce como una serie, chicos. A esto se lo conoce como una serie. Por ahí ustedes van a escuchar, una serie es la suma de infinitos términos. Eso es falso. No se pueden sumar infinitos términos. No se pueden sumar infinitos términos. Tú lo que haces es esto, sumar n términos. Una vez que tú sumes n términos, le calculas el límite cuando n tiende al infinito. Esto de aquí es una serie. A ver, el límite cuando n tiende al infinito de Sn, también se lo puede escribir así, como la sumatoria. Aparece este símbolo, que espero que lo hayan visto en algún momento. Este símbolo es el símbolo sigma, ¿ya?
El límite cuando n tiende al infinito de Sn es la sumatoria desde n igual 1, porque estamos trabajando con los naturales, desde n igual 1 hasta el infinito, de a sub n. ¿Ya? Esto es algo súper importante, chicos. El límite cuando n tiende al infinito de Sn es la sumatoria desde 1 hasta el infinito de a sub n. ¿Ya? ¿Quién es a sub n? A ver, acá está a sub n. Si ven, a sub n es un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, coma, punto, punto, punto. A ver. A sub n es esto, o sea, un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma, 1 sobre 16, coma, punto, punto, punto. ¿Ya? Por lo tanto, tengo lo siguiente, miren, que el límite cuando n tiende al infinito de Sn no es nada más que la sumatoria desde 1 hasta el infinito de a sub n. Pero esto de aquí también se lo puede escribir así, como a sub 1, cuando vale 1, te quedaría 1 más, porque es una sumatoria, cuando vale 2 te quedaría a sub 2, más, cuando vale 3 te quedaría a sub 3, más, punto, 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 más, cuando vale n, a sub n, más, punto, 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 y esto se va de largo hasta el infinito, chicos, ¿sí? Se va de largo hasta el infinito. En otras palabras, lo que nosotros estamos calculando es esto, miren, el límite cuando n tiende al infinito de Sn, y eso de ahí es a sub 1, que es un medio, más a sub 2, que es un cuarto, más a sub 3, que es un octavo, más a sub 4, que es un 16avo, más, y aquí me faltó poner más, punto, punto, punto. Acá también, punto, 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 de largo hasta el infinito. Entonces, esta suma infinita es esto, lo que nosotros hemos calculado, el límite cuando n tiende al infinito de Sn. ¿Ya? Entonces, si ustedes suman un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, más, punto, 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 de largo hasta el infinito, ¿cuánto sale el resultado? Aquí está. Aquí está el resultado sale 1. ¿Sí? Miren, y en base a esto de aquí, es que se suele decir de manera incorrecta que la suma de infinitos términos te da como resultado 1. O bueno, dependiendo del problema, ¿no? En este problema estoy hablando. La suma de estos infinitos términos te da como resultado 1. Y, o sea, está mal decir eso de ahí, porque como les estaba diciendo, no se pueden sumar infinitos términos. Lo que nosotros hacemos es sumar n términos. Una vez que yo sumo esos n términos, le calculo el límite cuando n tiende al infinito. Y el resultado, bueno, en este problema salió 1. Eso es lo que se hace. No se suman infinitos términos. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es lo que se conoce como una serie, chicos. Esto que ustedes observan aquí. El límite cuando n tiende al infinito de Sn. Que también se lo puede escribir de esta forma. En este siguiente problema, lo que me piden hallar es la sucesión a sub n. Y lo que me indican es que nosotros conocemos cuánto vale Sn, que es la suma, la sucesión de sumas parciales, ¿no? Sn es igual a n más 1 sobre n. A ver, si ustedes se dan cuenta, este de aquí es un problema como que lo contrario del anterior, ¿no? En el anterior me daban a sub n y nosotros teníamos que encontrar Sn. En cambio, en este problema es lo contrario. Me dan quién es Sn, pero tengo que encontrar a sub n. Entonces es lo contrario, ¿no? A ver, nosotros sabemos que S1 es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, sí podemos hallar cuánto vale S1, porque aquí me dan la fórmula de Sn. Entonces, reemplazando el valor de 1 para obtener S1, me va a quedar aquí 1 más 1 sobre 1, y esto sería A sub 1. Por lo tanto, me quedaría que A sub 1 es igual a 2, ¿no? Ya tenemos cuánto vale A sub 1. De la misma manera, podemos hallar S2. S2, ¿a qué era igual? A sub 1 más A sub 2, ¿ya? S2 sí lo podemos encontrar utilizando esta fórmula. Aquí reemplazamos el valor de 2, nada más. Quedaría 2 más 1 sobre 2. Y esto es igual a sub 1, que vale 2, más A sub 2. Entonces, con esto ya podemos hallar cuánto vale A sub 2. Simplemente es despejar, ¿no? Aquí me va a quedar que A sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Aquí quedaría 3 medios menos 2. Por lo tanto, me quedaría que es menos 1 medio, ¿no? Ya tenemos cuánto vale A sub 2, que es menos 1 medio. ¿Sí? De la misma manera podemos continuar para poder hallar cuánto vale A sub 3.
Para eso necesitamos hallar S3. S3 va a ser igual a A1 más A2 más A3. S3, ¿cuánto vale? Lo tenemos que encontrar con esta formulita, para eso me la dan, ¿no? Que sería 3 más 1 sobre 3. Y esto va a ser igual a A sub 1, que vale 2, y a esto tengo que sumarle A sub 2, que vale menos 1 medio, y a esto más A sub 3. Y ya con esto podemos encontrar cuánto vale A sub 3. Bueno, aquí nos quedaría 4 tercios. En la parte de acá me quedaría 2 menos 1 medio, sería 3 medios positivos, pasaría acá al otro lado con negativo, menos 3 medios. Y este sería el valor de A sub 3, ¿sí? Ya tocaría resolver esa resta, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, este método es como que un poco largo, o sea, ya tenemos cuánto vale A sub 1, tenemos cuánto vale A sub 2, tenemos cuánto vale A sub 3, pero ¿y qué pasa si queremos, por ejemplo, los 20 primeros términos? Entonces, este método es muy largo. Si queremos hallar los 20 primeros términos, ¿no? Nos vamos a demorar un montón. Lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita que me dan. Nosotros conocemos también que Sn es igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más punto, punto, punto continuo más A sub n. Bueno, pero recuerden ustedes que antes del término A sub n, es decir, acá, antes del término A sub n, está el término A sub n menos 1. Y luego sigue el término A sub n. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, no? Ya lo vimos en el problema anterior. Observen esta parte. A1 más A2 más A3 más A4 más, y solamente voy a llegar hasta aquí. Hasta AN menos 1. Todo esto que ustedes observan aquí, todo esto, yo lo puedo escribir como la suma de los n menos 1 primeros términos. ¿Sí? Todo esto que está aquí lo puedo escribir como la suma de los n menos 1 primeros términos. Eso quiere decir que la suma enésima es igual a la suma de los n menos 1 primeros términos más a sub n, más el término final que está acá, el término enésimo. Por lo tanto, aquí ya puedo encontrar cuánto vale a sub n. A sub n va a ser igual a Sn menos Sn menos 1. ¿Tengo cuánto vale Sn? Sí, tengo cuánto vale Sn. Sn está acá. Vale n más 1 sobre n. Menos, ¿cuánto vale Sn menos 1? Bueno, no lo tengo, pero sí se lo puede encontrar, porque aquí tengo la fórmula para Sn. Entonces, en vez de n, yo tengo que reemplazar n menos 1 aquí. Aquí, aquí y acá. Donde está la n, pongo n menos 1. Y entonces te va a quedar que la suma del... A ver, voy a escribirlo acá, ¿ya? Sn va a ser igual a n más 1 sobre n. Entonces quiere decir que Sn menos 1 va a ser igual a n menos 1 más el 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Entonces aquí te va a quedar arriba n y abajo te va a quedar n menos 1. Y ese sería Sn menos 1. Ya, miren, ya aquí ya podemos sumar esto. Mínimo común n por n menos 1. Acá arriba quedaría multiplicado cruzado, ¿sí? Quedaría n cuadrado menos 1 menos n cuadrado. Y por lo tanto ahí te va a quedar ya que a sub n va a ser igual a menos 1 sobre n por n menos 1. ¿Ya? Ya tenemos la fórmula para a sub n, que eso es lo que nos pedían encontrar. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula no es válida para el valor de 1. No podemos dar el valor de 0, ¿no? Porque estamos trabajando con los números naturales y los naturales parten del 1. Entonces el 0 ni siquiera tienen que prestarle atención. Pero el 1 no lo pueden reemplazar aquí. Es decir, con esta fórmula no se puede encontrar a sub 1. Porque si ustedes reemplazan aquí el 1, bueno, va a quedarte una división para 0. Entonces no se puede reemplazar el 1. Pero sí se puede reemplazar el 2, el 3, el 4, el 5, y ustedes van a tener a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub n de manera general. ¿Y cuánto vale a sub 1? Ese sí lo habíamos encontrado, ese está acá. A sub 1 vale 2. Y listo. ¿Ya? Esta fórmula es válida para n mayor o igual 2. Mayor o igual 2. Listo. Eso es lo que nos piden encontrar, chicos.